Hola, bienvenidos a esta cuarta parte de nuestro curso de Introducción a Rust. En este caso, para esta parte del curso, hemos definido una agenda más que todo dedicada al manejo de estructuras, enumerados y una herramienta muy poderosa dentro del lenguaje que es la instrucción match, que es una forma de hacer comparaciones, pero muy potente para, digamos, comparar estructuras contra un patrón, por ejemplo, o un enumerado contra una secuencia de valores posibles, o aplicarla bajo un concepto de que se llama desestructurización, sobre la cual podemos descomponer una estructura, por ejemplo, en sus componentes, en sus variables, y a su vez trabajar las variables por separado. De todo modo, vamos a ver un ejemplo claro de cada uno de estos aspectos, orientados un poco a enfocar o ir, digamos, amalgamando ese conjunto de conceptos que necesitamos para empezar a hacer algún tipo de aplicativo, algún tipo de funcionalidad más acertado a la realidad. Recuerden que la lección anterior, que es la lección 3, estuvimos un poco manejando todo este tema de referencia, de préstamo, esos conceptos de memoria que son muy importantes o que son claves para el manejo del lenguaje Rust y que se van a mantener a lo largo de las distintas lecciones. En el caso de las estructuras, vamos a ver cómo seguimos manejando esos conceptos de préstamo, esos conceptos de referencia y que cada vez pues con los ejercicios vamos a ir un poco entendiendo dónde aplicar una referencia, dónde aplicar una referencia mutable, cuándo desreferenciar, que son cosas interesantes que nos vamos a encontrar en distintas situaciones del desarrollo de aplicaciones. Comenzando esta lección 4, entonces empecemos a trabajar con las estructuras. Lo primero es entender qué es este concepto de estructura que tiene Rust, qué podemos hacer con ello y empezar a trabajar en ese proceso de manipulación, cómo se puede manipular, ¿no?, cada una de esas estructuras que vayamos creando a lo largo de nuestro programa. En un principio tenemos que decir que las estructuras son un tipo de dato definido por el usuario que se definen utilizando la palabra clave struct. En este caso la estructura tiene miembros y esos miembros tienen nombre y tienen tipos. Para el proceso de definición coloco la palabra struct, el nombre de la estructura, y entre llaves coloco el miembro y tipo, separado cada uno de ellos por coma. Entonces ese es el primer paso a la hora de trabajar con estructuras, definir la estructura. Lo otro es, que vamos a ver a continuación, crearlas y por último manipularlas. La estructura de alguna forma es el elemento que contendrá esas abstracciones de datos que nosotros vayamos consiguiendo a lo largo de nuestros desarrollos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un sistema de facturación, dentro del sistema de facturación seguramente habrá la abstracción de un cliente. Entonces, ¿un cliente qué es? Una persona que tiene un conjunto de atributos como nombre, apellido, identificador, edad, etc. Hay muchas formas de definir ese ítem de datos. Pero esa abstracción que hemos definido a nivel funcional dentro del lenguaje ROS se debe establecer como una estructura. Entonces lo primero es manejar el concepto, entender la abstracción, cómo la quiero, qué contendrá, y después traducir esa abstracción en una estructura de ROS. Fíjense que siguiendo con la manipulación de esas estructuras, un segundo paso consiste en, como les dije, inicializarlo. ¿Cómo se inicializa una estructura? Primero hay una variable que hace referencia a esa estructura. Fíjense que les digo la misma instrucción let. Y hay el nombre de la variable y fíjense que se coloca el nombre de la estructura y entre llave, fíjense que entre llave coloco el nombre del miembro
de la estructura que estoy asignándole un valor y el valor como tal. Para este caso, ya vamos a ver un ejemplo donde primero tenemos una abstracción de un concepto de la vida de real, por ejemplo, una persona, y cómo yo esa persona la inicializo en un aplicativo, en una aplicación ROS, y cómo la manipulo. Pero la manipulación, ¿en qué consiste? La manipulación hasta este punto del curso consiste en darle acceso o tener acceso a cada uno de esos miembros que forman parte de la estructura. ¿Y cómo se hace esto? Eso se hace utilizando el nombre de la variable, el punto y el nombre del miembro que quiero acceder. Vamos a ver también cómo esos miembros de las estructuras pueden cambiar o no pueden cambiar en el tiempo. Si un miembro no cambia en el tiempo, pues por supuesto es inmutable. Recuérdense que cuando yo defino una variable en ROS, es inmutable por defecto. Entonces ahí hay que hacer una serie de elementos o cosas para poder garantizar que ese miembro de esa estructura puede cambiar. Entonces ahí volvemos a caer en el modificador mut que hemos visto hasta la clase pasada con la definición de funciones y con la definición de estos programas de manejo de memoria donde pudimos ver cómo una variable puede cambiar o no de acuerdo a esa definición inicial que hemos establecido. Por ejemplo, aquí hay dos formas de crear una estructura. Fíjense que lo primero es, como les dije, esta es la forma formal, pero hay una forma rápida también. También para efectos de las estructuras. Aquí tengo una estructura trabajador que tiene apellido, nombre y edad, los tipos tradicionales que venimos manejando hasta ahora. Pero fíjense que yo también puedo crear una estructura como lo hacíamos con las tuplas, simplemente indicando entre paréntesis el tipo de campo, el tipo de datos, perdón, que tiene cada uno de los miembros de esa estructura. Un poquito viendo ese proceso de inicialización, de manipulación, tanto para el proceso un poco más formal como de trabajador, un poco más rápido, de esas estructuras que tienen miembros pero no le hemos definido un nombre. Entonces vamos a establecer algunos ejemplos, cómo inicializarlos y cómo acceder a esos miembros que forman parte de la estructura. Entonces fíjense, aquí está trabajador, como les dije, entre comillas, perdón, entre llave, la definición de cada uno de los campos. Fíjense que defino el miembro y el valor de ese miembro, coma, miembro, valor de ese miembro y así sucesivamente. Fíjense que para acceder a esos miembros de esa variable, ahora trabajador, que tiene, digamos, tabla de trabajador, que es una estructura y que tiene un miembro, apellido y nombre, yo simplemente con el punto ya accedo a cada uno de ellos. Este es un caso interesante también, que donde yo defino una estructura sin especificar los nombres de los miembros. Entonces, ¿cómo accedo a cada miembro? Lo hacemos igual que lo hacíamos cuando hablábamos de los datos primitivos con las tuplas. Lo que pasa es que ahora esta definición de valores, por ejemplo, en este caso se llama valores, pues tiene dos componentes, el componente 0 y el componente 1. Entonces, el componente 0, fíjense que yo lo accedo con el punto 0, tiene el valor 1 y el componente 1 tiene 0.1. Entonces, sobre esta definición, por supuesto, que hemos establecido en esta lámina anterior. Aquí hay otro concepto muy poderoso también que me parece genial a nivel de ROS, que es la desestructurización. ¿Qué consiste esto? O desestructurar. ¿Qué significa? Bueno, ya yo tengo una estructura definida, inicializada, y ahora quiero descomponer esa estructura en sus miembros. Entonces, esos miembros, ¿dónde quedan? Los podemos guardar en variables individuales. Si yo le digo let trabajador, apellidos y nombres, fíjense que estos apellidos y nombres yo asumo que son variables de tipo string definidas dentro del programa ROS, y ya trabajador está inicializado como lo hicimos acá, quiere decir que apellido se guardará en la variable apellido y nombre que el miembro nombre se guardará en la variable que ahora se llama nombre. Entonces, simplemente diciendo nombre, haciendo referencia a la variable nombres, yo puedo tener acceso al valor almacenado en el miembro nombres de esa estructura que hemos llamado
trabajador. Para abordar las estructuras que pueden modificarse, es decir, los miembros de una estructura que pueden modificarse, es importante profundizar en algunos conceptos que vimos en la lección anterior, que tienen que ver con el tiempo de vida de una variable, que algunas formalidades que tenemos que hacer a nivel de la definición de estructura para hacer que los miembros de ella puedan ser modificables. Entonces, quería, antes de entrar a ver cómo es la declaración de esto y algún ejemplo que nos permita ver ese proceso de modificación, quería que recordar o profundizáramos en este tema del ciclo de vida. Para ello voy a poner el siguiente ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, donde lo interesante aquí es este ámbito que está acá interno, este ámbito más interno, donde hay una declaración de variable x igual 5, hay uno más a nivel externo, una variable que es r, y fíjense cómo r tiene una referencia a x. Pero si ustedes ven viendo aquel ejemplo del stack y todo eso que vimos en la lección anterior de cómo se van ejecutando el código, pueden ver que al terminar este ámbito, este ámbito que está aquí, se manda a imprimir R. Pero R hace referencia a una variable X que ya perdió para este momento vigencia. Es decir, al terminar este ámbito, ROS para efectos de manejo de memoria quita todo lo que es la reserva de espacio, memoria, toda la variable que está allí del stack, y bueno, ya esto queda como huérfano. Entonces, cuando hablamos de tiempo de vida, es un concepto que se crea en ROS para evitar entonces que esas referencias perdidas ocurran en el lenguaje. Por eso es que el programador en ROS tiene que tener mucho en cuenta cuándo termina la vida de una variable, cuándo asignarla a una función, a una estructura, a cualquier elemento funcional que permita realizar alguna acción en el programa. Entonces hay que tener bastante cuidado. Quería también un poquito viendo ese código y viendo algunas comparaciones fíjense que en esencia es el mismo código. Hay un cambio, por supuesto, esto fue lo que hicimos anteriormente, donde hay un ámbito y aquí no lo hay. Entonces, hay algo en ROS que se llama el verificador de préstamo y compara los ámbitos y determina en ese ámbito donde se está produciendo una acción si esos préstamos en ese punto son válidos. Entonces, fíjense, aquí ya nos dimos cuenta que R, ¿verdad? R está haciendo una referencia a un ámbito, a una variable de otro ámbito. Por eso esta referencia acá es inválida. Pero cuando ustedes ven acá el siguiente ejemplo, fíjense, R hace referencia a X y X, digamos, por supuesto, es asignado esa referencia y le imprimo. Aquí fíjense que aquí hay un contexto donde esa referencia es válida, se está produciendo aquí y fíjense se mantiene hasta este punto. Fíjense que aquí ya yo imprimo y el problema se resuelve. Entonces, un poquito ya viendo algo más, fíjense, aquí lo que quería que mostrarles era cómo cambian los tiempos de vida en una variable y cómo el analizador de préstamos de ROS lo interpreta y comprueba la validez o no de esa sentencia. Ahora, cuando nos vamos a otras estructuras, como vimos, que es estructuras en forma general, pero otros elementos de programación, como las funciones, aquí yo le pongo un ejemplo, una función que se llama longest, que lo que hace es determinar, dado dos strings, devuelva el string más largo, ¿no? Para eso hay un proceso de comparación muy sencillo. Se pasan dos referencias a string y se devuelve una referencia al string más largo. Para eso hay una comparación acá, xlen, si es mayor a ylen, que son, digamos, dos funciones que tiene ese tipo de acto str. ¿Devuelvo X o devuelvo Y de acuerdo a las condiciones? Entonces, claro, cuando yo le pongo esto a ROS,
defino una variable x1, string 1 y una variable string 2 y trato de ejecutarlo. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a ver un código, viendo esto mismo, ROS necesita que tú especifiques cómo es el ciclo de vida de esos parámetros que están acá. Para eso hay una anotación. La anotación, como vamos a ver, lo que persigue es que formalizar al programador cómo se comporta la función con respecto, o lo que devuelve la función con respecto a los parámetros que pasan. Esta función es muy particular porque la respuesta está en función a la evaluación de los parámetros y se devuelve alguno de los dos parámetros. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos parámetros está fuera de ámbito? O el ciclo de vida de esa variable ya terminó. Entonces hay que controlar ciertos elementos. Vamos a ver dos ejemplos para validar esa situación. Cuando ustedes van a compilar esto, él les exige, ROS, que usted defina el tiempo de vida de las variables. Fíjense que cómo se define ese tiempo de vida. Bueno, aquí hay una llave, un mayor y un menor que un bracket, y se coloca en la comilla A, esto que está aquí es la definición del tiempo de vida, y la idea es que usted establezca para cada una de esas variables ese tiempo de vida que va a tener. Fíjense que el tiempo de vida para X, para Y y para la respuesta es el mismo. Esto es lo que quiere decir, un poco de vista, ya lo vamos a formalizar, pero desde el punto de vista de interpretación de la notación, es que la respuesta tiene que tener el mismo ciclo de vida de los parámetros. ¿Ves? Que está acá. Ahora, la respuesta no puede ser correcta, fíjense por esta definición, si alguno de los parámetros que se pasan ya finalizó su tiempo de vida. Es decir, recuérdense que el tiempo de vida se establece por el ámbito. Entonces, si hay una variable de estas que se hace en referencia a la función y que esa función devuelve un valor y que ese ámbito ya terminó, entonces, ¿cómo cuando se imprima el valor, cómo va a quedar? Detallando un poco todo este tema de las formalidades o las anotaciones que debemos agregar a nuestro código ROS para controlar cómo se maneja, cómo interpretar el tiempo de vida laborales que forman parte de una función, cómo garantizar que efectivamente esa función está trabajando con datos en un ámbito bien referenciado, en un ámbito correcto. Vamos a revisar un poquito esto de las anotaciones, ¿no? Fíjense, lo primero es que, viendo el ejemplo anterior, hay una anotación que se coloca en doble bracket y se coloca antes de las variables que forman parte de la función. Claro, estoy colocándolo en los parámetros de la función que son afectados por un ciclo de vida. Si esta variable no se devuelve, si esta variable se procesa tranquilamente dentro de acá, dentro de este ámbito de la función y no representa trascendencia fuera de la función, pues seguramente este ámbito, esta definición de tiempo de vida no hará falta. Pero cuando yo tengo situaciones donde en este caso, de acuerdo a la condición de X o Y, a la longitud, devuelvo uno u otro como una referencia, entonces seguramente tenemos que garantizar que para que esto sea consistente, un tiempo de vida tanto de la variable de como Y deben ser válidos. Para que, por supuesto, la respuesta también sea correcta. Entonces, eso es lo que refiere a esta primera parte de la lámina. Entonces, queremos que la firma de esto, esta anotación de la función, exprese la siguiente restricción. Fíjense, la referencia de vuelta, por longest, será válida mientras los dos parámetros sean válidos. Y que lo vimos en el ejemplo anterior, lo que les comentaba, en este. Aquí estoy haciendo referencia, por ejemplo, a una variable fuera de ámbito. Igual lo estoy haciendo aquí seguramente, con un ejemplo como el que vamos a ver a continuación, vamos a ver esta connotación. Entonces, nombraremos el tiempo de vida A y lo añadiremos a cada referencia que está acá. Esto más que todo es para todo el tema de referencia y cómo es durante ese proceso de préstamo de variables que ocurre dentro del desarrollo de aplicaciones en ROS. La firma de la función ahora le dice a ROS que para algún tipo de tiempo de vida A, la función toma dos parámetros. Ambos son trozos de cadena que viven al menos mientras el tiempo
de vida A. O sea, tiempo de vida es un lapso. Entonces, ese lapso de tiempo de vida se llamado A. Eso también dice que la porción de cadena de vuelta por la función vivirá al menos durante el tiempo de vida A. O sea, durante que ocurre ese tiempo de vida. Por eso es que, fíjense, tengo quiero ver dos cosas donde uno va a funcionar bien, dos fragmentos de código, y un segundo fragmento donde pues va a dar un error. Entonces, fíjense en este ejemplo. Establezco una variable string 1, una variable string 2. Fíjense que aquí hay un ámbito y dentro de este ámbito se produce la llamada a la función. Lo interesante de esta es que yo hago el print de ese result dentro de este ámbito. Es lo que hablamos. En este ámbito, y cuando llamo a la función, el resultado, tanto string 1 como string 2 son válidos, son correctos. O sea, las referencias de ambos en este contexto. Pero cuando yo lo hago en el siguiente código, fíjense que tengo string 1 y string 2, llamo a la función, pero imprimo fuera del ámbito, este interno donde se llamó. Entonces, result en este punto puede estar haciendo referencia en algún caso, tanto en string 1 como en string 2. Entonces, por casualidad aquí, siempre el más largo es string 1. O sea, desde el punto de vista lógico, podemos ver que no debería dar problema, pero el compilador lo que está es preparándose a una posible falla en el caso de que se haga referencia a un string 2 que está ya su tiempo de vida murió al momento de hacer la referencia en la última línea de este main. Entonces, por eso los ciclos de vida son tan importantes para el programador, para formalizar cómo es cuando llames una función, garantizar que lo que está pasando por allí tiene una validez en tiempos de vida. O sea, existen, están bien referenciadas, no son referencias perdidas. En la práctica, esto significa que el tiempo de vida de la referencia de vuelta por la función longest es igual al menor de los tiempos de vida de los valores referidos por los argumentos de la función. Es igual al menor de los tiempos. ¿Cuál es el menor de los tiempos? String 2, para el último ejemplo que vimos. Entonces, eso es la cosa que nosotros debemos entender para poder, porque a veces el compilador dice necesita definir una referencia y se refiere a estas cosas. Entender cuál es el ciclo de vida de las variables involucradas y cómo especificar ese tiempo de vida a nivel de la definición, ya sea de la función, y a continuación, muy parecido, porque es la misma conceptualización para estructuras. Fíjense importante esto, cuando especificamos los parámetros de tiempo de vida, realmente no estamos cambiando el tiempo de vida del valor pasado o devuelto. Más bien estamos especificando al verificador que debe rechazar cualquier valor que no se adhiera a estas restricciones. Comprobaciones, lo que les decía. Aquí, como no existe recolector de basura, como la responsabilidad del programador es siempre garantizar que se estén utilizando referencias válidas dentro de los programas. Viendo un poco cómo formalizar un tiempo de vida para esas estructuras que queremos que sus atributos sean modificables. Y para que sean modificables, esos atributos tienen que tener una referencia mutable. Y por ser referencia, esas referencias tienen un contexto. Acuérdense que la referencia se refiere a préstamo. El préstamo tiene una validez en un ámbito. Entonces, lo que yo no debo establecer para esas estructuras es lo mismo que hacía para las funciones. A nivel de la estructura establezco un double bracket, el nombre del tiempo de vida y especifico a nivel de cada miembro de esa estructura ese indicador de tiempo de vida. Fíjense que aquí tengo persona, le agrego esto. Yo defino mi persona. Fíjense que aquí estoy haciendo puras referencias mutables. Fíjense que también persona como tal lo estoy definiendo mutable a nivel de la variable P. Y podemos darnos cuenta también de que acá voy a modificar en este ámbito. Fíjense que interesante, coloco un ámbito aquí interno y mando a asignarle
a ese miembro apellido una referencia mutable a una variable llamada val apellido, que realmente es esto que está acá. Ya no es Valera, sino Valera Aranguren. Entonces, viendo un poquito más en detalle, ven que mando a imprimir la estructura. Esa estructura tiene un debug, por lo tanto, se formatea de acuerdo a un formato estándar, una convención estándar dentro de ROS, y esto es válido. Pero, ¿qué pasa si este print line ocurre fuera de este ámbito donde yo he declarado o he definido la referencia a este nuevo val apellido? Pues va a pasar lo mismo que las funciones, va a dar un error. Entonces, esto es importante entenderlo, que las funciones, por defecto, cuando yo defino, tienen miembros que son inmutables, no se cambian. Para yo poderlo hacer variables que cambien en el tiempo, tengo que establecer que son referencias mutables. Pero, por convención, por garantía de que esos miembros tengan la capacidad de mantener consistencia en el tiempo, esas referencias el compilador debe garantizar que siempre sean válidas. Y para que eso sea válido, debo establecer un tiempo de vida que se establece a través de este doble bracket con una letra y esta comilla simple que vemos acá. Para esta parte de estructuras, hemos confeccionado varios ejemplos para primero ver el uso más sencillo. Después vamos a ver algo de cómo una estructura puede tener otras estructuras. Y después vamos a revisar un concepto de aquellas estructuras cuyos miembros pueden modificarse. Es decir, sus miembros son mutables, utilizando el concepto que trabaja en ROS. Entonces, empecemos con este primer ejemplo. Básicamente es lo que tenemos en la presentación. No hay muchas cosas que decir, sino simplemente, bueno, la forma en que está estructurado. Aquí le he agregado un modificador público. Cuando veamos la parte de módulos y crate, que es un concepto que se maneja acá en ROS para transportar compilados o transportar binarios, y como nosotros tenemos ahora un portal a nivel de la comunidad que se llama Crates.io, donde allí pues hay una cantidad interesante de librerías y funcionalidades encapsuladas en forma de crate para poderlas usar en tus programas, reusar cosas que otros han hecho. Pero entonces basta con decir que este es un modificador público. Después entraremos en materia de lo que significa eso. Ha agregado aquí un derive. Esto que está aquí, recuérdense que tienen que ver con el concepto de que este numeral les permite a ustedes indicar, dar instrucciones a ROS o al compilador de ROS, cosas que debe hacer. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que a esta estructura persona le agregue una funcionalidad bajo un trait que se llama debug. Cuando vamos a la parte de trait, vamos a darnos cuenta que realmente un trait es una especie de interfase, un comportamiento que ha sido definido en el lenguaje y que muchos de nosotros lo que hacemos es implementar. Entonces, si yo adquiero un trait, lo que hago es implementar el trait. Y con eso, si hay muchas estructuras que tienen el mismo trait, entonces seguramente a todas ellas las puedo acceder de una misma manera o puedo tener un comportamiento similar. Ahora, a nivel de debug, es un trait que ya está por defecto implementado para cualquier estructura que tengan ustedes en ROS. ¿Qué hace él? Simplemente toma los atributos o los miembros de la estructura y los imprime. Ya vamos a ver cuál es el efecto. Entonces, no es algo que tenemos que programar, ya está hecho en el lenguaje, y lo que hace ese derive es decirle al compilador: mira, en la estructura que se llama persona, vas a agregar un método, llamémoslo así, un poco hablando de orientación a objetos, aunque ya vamos a ver en el último capítulo que ROS tiene conceptos de orientación a objetos, pero no es un lenguaje netamente orientado a objetos. Y hay muchas discusiones sobre eso, pero para efectos nuestros no vamos a caer en este curso introductorio a formalizar cosas de objetos y a manejar herencia múltiple, o sea, porque no lo manejan, primero, y porque son conceptos de orientación a objetos que, bueno, hay lenguajes que sí están hechos para esto.
En el caso de ROS, tiene algunos elementos que permiten aprovechar esa estructuración o ese paradigma de la orientación a objetos, pero muchas por conceptos, los conceptos básicos sí lo es, pero hay otra vertiente que dice que no lo es. Entonces, bueno, son discusiones que ahora no vamos a caer en detalle, vamos a tocar en la última lección esa parte y vamos a ver ejemplos mucho más concretos. Pero basta con decir ahora que el compilador agrega un método específico a persona que cuando hago un print line, un print ln, entonces ROS agarra esos atributos y lo imprime por pantalla. O esos miembros, como lo dice la literatura. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Fíjense que aquí un proceso de inicialización, como típico, la palabra reservada let, el nombre de la variable, y empiezo a definir la, digamos, estructura, digo que es persona, y todos los miembros que forman parte de ella. Recuérdense que este string from es una forma de inicializar un atributo de tipo string utilizando un str, en este caso una cadena que es, en este caso, Valera. También es importante comentar aquí que a nivel de string, lo hablamos en la clase pasada, hay una diferencia básica entre string. String es una estructura como tal dentro del lenguaje, con algunas funcionalidades incorporadas que nos permiten hacer cosas. Y eso también lo veremos en su momento, pero str es una cadena de caracteres de longitud fija. String es el manejo dinámico, es como un objeto que tiene, sin caer directamente, sin caer en la formalización de si es un objeto, los tipos, los paradigmas estos de programación, estos que hay mucho formalismo y muchas divergencias de opinión. Pero para efectos de nuestro curso, ese string, esa estructura que estamos definiendo, tiene una funcionalidad que se llama from, una función, y con eso se inicializa. Aquí pasa lo mismo con nombres que es de tipo string y bueno, un dato nativo, valor 30 de tipo U32. Acuérdense que U32 es un signet de 32 bits, es decir que este dato tiene 4 bytes. Fíjense que después lo imprimo. Interesante este print line porque ahora tiene un dos puntos y un signo de interrogación. Esto es lo que le dice aquí a la herramienta de formateo que utilice para imprimir esta variable que se llama persona el método debug. Yo puedo reimplementar incluso ese comportamiento debug en mis estructuras o en todas las cosas que quiera hacer dentro del lenguaje. Por ahora estoy utilizando la implementación por defecto, que lo único que hace es imprimir el nombre de la estructura y todos los miembros que la conforman junto con sus valores. Vamos a ver, recuerden que si le doy aquí run, dentro de ya él hace la impresión. Entonces, esto que está aquí, fíjense, a pesar de que esto ya está implementado en lo que les decía, imprime la estructura con los valores que hemos inicializado. Este ejemplo que les presento a continuación muestra un anidamiento de estructuras. Yo aquí he colocado una estructura persona muy similar a la que teníamos y le he incorporado un nuevo miembro que se llama dirección, pero fíjense que el tipo es dirección. Dirección, como ven, es una estructura que tiene calle, número, provincia y código postal. Fíjense que ambos tienen el derive debug para que cuando haga el print line pues se haga la implementación de la impresión por defecto. Está el valor que ya teníamos en la lámina y está una nueva estructura que es llamado carro, automóvil, coche, de acuerdo al país que nos encontremos. Y lo que pretende esto es simplemente que ustedes vean un anidamiento de estructura. Un poquito viendo la corrida. Estoy haciendo lo similar. Lo que pasa es que cuando yo ahora declare un miembro de dirección, siendo una estructura, tengo que inicializar ese atributo como se hace con las estructuras. Entonces, vamos a ver cómo yo, esa estructura que tiene calle, número, provincia y código postal, pues en este momento lo voy a inicializar en blanco y después lo imprimo. Fíjense que también quiero mostrarle
el ejemplo que vimos en pantalla de la estructura de valores que maneja el atributo 0 y el atributo 1, o el miembro 0 o el miembro 1. Ahora, esto después lo vamos a ver en un tercer ejemplo a continuación, de cómo yo, fíjense que esto está inicializado en blanco, va a ser un poquito, ahí vamos a ver el concepto de en vivo de ciclo de vida, y vamos a ver una notación que utiliza Ross para especificar al compilador cómo es el tiempo de vida de este padre, por ejemplo, persona, y de los miembros que lo conforman. En este caso, le vamos a decir al compilador, ya lo vamos a ver, cómo es ese comportamiento entre esa estructura que lo contiene y los miembros que forman parte de él a nivel de memoria. Cómo es su ciclo de vida en memoria o cómo se mantiene esos datos en memoria. ¿Qué otra cosilla? Bueno, esto sería, digamos, lo que quiero mostrar acá, este anidamiento, esta inicialización. Y bueno, si lo vemos corriendo, pues es el comportamiento que venimos acostumbrados. Fíjense que lo en particular adicional es esto. Y bueno, cómo imprimo las estructuras que se nos van. Por ejemplo, en este caso, valores. También que lo tengo por acá. En este caso quiero mostrarles un ejemplo de estructuras anidadas con posibilidades de modificación en los miembros. Ya lo vimos en la presentación. Simplemente lo que quería era que revisáramos un poquito el código, algunas operaciones. Y quería un poquito comprobar este caso de las referencias y el caso de las anotaciones, un poquito para que ya terminemos de fortalecer este concepto de tiempo de vida de una variable o de los miembros de una estructura o de los parámetros de una función, etc. Ok, vamos a revisarlo. El mismo caso que habíamos revisado persona y dirección. Particular lo que agregamos de los, digamos, el doble bracket con la comilla simple a letra A. Puede ser cualquier letra. Realmente es una letra que se referencia luego a lo largo de la descripción o la definición de la estructura. Fíjense, tengo apellido, nombre y edad. Le he agregado el asperson y el mutable. Ok. La versión anterior que teníamos, que es donde simplemente era algo de inicialización y presentación con un print. Tiene el debug y fíjense que esto es interesante. Hago referencia a dirección y fíjense que el ciclo o el tiempo de vida de este miembro también va regido por A. ¿Ok? Y los miembros de los miembros de dirección tienen su propio ciclo de vida B, donde ellos, que por transitividad, por supuesto, todo es del mismo A. Que este de A, pues al final se convierte en el B internamente. Aquí tengo código postal. Fíjense que aquí el detalle es que yo agarro un atributo apellido y para ser mutable yo puedo agregarle un carácter, le agrego una cadena, push str, o modifico el código postal. Fíjense con una asignación. Y el efecto es que si yo hago esto, pues puedo imprimirlo, ¿no? Ahora, interesante es que que es lo que les comentaba, yo creo aquí un contexto, un ámbito, donde le asigno a la variable esto y después trate de imprimirla. Fíjense que ya automáticamente aquí ya sale un error que tiene que ver con ese ámbito donde se encuentra. Ok, y aquí pierde vigencia. Fíjense que ya yo aquí le quito esto. Si yo le pongo este código internamente, ya desaparece el error. Pero está relacionado a eso. Estaba tratando de hacer una referencia a una variable, a una estructura que hace referencia a una variable que perdió vigencia o ya su tiempo de vida expiró. Digamos, eso es lo que realmente está pasando. Vamos a hablar ahora de los enumerados. Continuando en esta lección número 4. Los enumerados, pues, es un tipo de datos personalizado que contiene ciertos valores, una lista de valores. La diferencia de lista de valores que manejan los arreglos es que aquí yo les doy nombres particulares a esos valores y es mucho más intuitivo
para manejar la programación, sobre todo cuando tengo que hacer condicionales. De hecho, ahorita en esta lección vamos a integrar enumerado con el uso de match. Me refiero al hecho de cuando vayamos a ver ejercicios de aplicación de estos conceptos. Para definir enumerado, vamos a utilizar la palabra clave enum. Viene el nombre del enumerado y la lista de valores. A diferencia de las estructuras que acabamos de terminar de ver en la parte anterior de esta lección, los valores de los enumerados o miembros se acceden con el doble, dos puntos, como lo tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, nosotros definimos ese enumerado. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, un lenguaje está JS, Go, Visual Basic. Y aquí la idea es que ustedes puedan definir, fíjense, valores personalizados en ese enumerado. Y fíjense que también yo creé una función que se llama program. Y aquí hay una variable cuyo tipo es de tipo language, que es casualmente un enumerado. Aquí está el uso del match. Como les dije, vamos a hacer un estudio más detallado de match ya cuando terminemos ambos apartados. Vamos a verlo como un enfoque integral de enumerados más match con distintos casos. Y vamos a ver, fíjense que aquí yo pregunto, aquí hay una cosa interesante de este match, como yo puedo preguntar por distintos valores en función a ese enumerado. ¿Okay? En función de eso tomo una acción. El main, fíjense que yo puedo acceder a ciertos elementos, se los paso como parámetro y después, pues aquí hay un proceso de análisis, de evaluación en este match para imprimir distintos tipos de mensajes por consola. Ok, hablemos entonces de la instrucción match como una poderosa instrucción que existe en ROS, donde yo puedo comparar tuplas, puedo comparar arreglos, puedo comparar estructuras enumerados contra un patrón. Y eso pues me permite a nosotros pues enriquecer mucho más las condiciones, hacer mucho más legible el programa que estamos construyendo en lenguaje ROS. ROS entonces de esta forma proporciona match para evaluar patrones. Es decir, aplicar match a una variable, él puede establecer un patrón y si ese patrón se cumple, pues se ejecuta cierta instrucción. Esto es muy similar como un interruptor, ese es un if, pues, como tal. Y si hay un primer brazo coincidente, si hay una primera condición que se cumple, pues, la ejecución se va por allí. En este caso, fíjense, tengo una definición number igual 13. Y pregunto, fíjense que lo estoy aplicando un número, si es 1, si es 2, fíjense que hay unas condiciones internas dentro de ese match para evaluar condiciones OR, condiciones AND y distintas variables. Si ninguno de estos se cumple, pues fíjense que tengo este símbolo que es el underscore para que el match, pues si ninguna de estas condiciones se cumple, vaya por acá. Aquí está otro ejemplo de un match utilizando un valor booleano. Fíjense que los booleanos en ROS tienen true o false, entonces puedo preguntar por él y asignar un determinado valor. Fíjense que esto ya es una expresión más de que el resultado de ese match se almacene en una variable que hemos definido, en este caso binary. Aquí está un poco el concepto de patrones y que te ha involucrado con también algo que vimos en la vez pasada cuando vimos las tuplas en la parte de datos primitivos, que es la parte de desestructurización, que consiste en que yo puedo hacer preguntas sobre ciertos componentes del elemento, incluso puedo guardar el resto de los elementos del dato en unas variables, como por ejemplo está pasando aquí. Aquí tengo una tupla, valor 0, 2, menos 2 y 3, y yo puedo comparar, fíjense, esto es tan interesante, el primer componente de la tupla y el resto de las dos. Por ejemplo, en el primer caso se aguarda en la Y y en la Z. Como estoy comparando patrones, en este caso, fíjense si estoy tomando, si el primer elemento
de la tuple es un 1, entonces no me interesa el resto de elementos, esto significa estos dos puntos, no lo guardo en ningún lado, sino simplemente valido el primer componente que estoy, en este caso, evaluando, que es el primer, digamos, el primer componente de esa tuple. Fíjense que también aquí está el underscore, si no pasa por ninguna de estas condiciones, pues entonces esto es lo que debo ejecutar, es un else. De esta forma entonces yo puedo aplicar el match, y lo vamos a ver en algunos ejercicios, arreglos, a enumerados, a estructuras, a punteros, y hay algo que se llaman condiciones de guarda, que son, además de establecer una condición de patrón, puedes poner una condición adicional para terminar de completar la expresión y dar lugar a la activación de alguna la lógica específica que nos interese incorporar ese match. Vamos a ver un primer ejemplo donde declaramos un enumerado llamado color. Y ese color, fíjense que hay una disparidad en cuanto a los tipos que maneja. Fíjense, puedo colocarle una etiqueta como red, blue o green y puedo hacer combinaciones de números, de 3 números, que lo llamé RGB, HSB, HCL. O sea, puedo manejar tipos de datos con etiquetas distintas por un lado, por supuesto, y cosas más avanzadas como tuplas, que le coloco un valor y distintas variables o distintos valores más que variables. Entonces hemos creado una función acá que se llama color to string, donde yo le paso el color y él me devuelve una cadena donde muestra pues el valor del color. Simplemente lo trabajé con RGB, pero yo, para un poco probar, fíjense que en este caso yo recibo el color y ese color, ese string, se lo asigno a una variable C. Esa variable C luego se lo concateno a una variable interna de la función que se llama TextColor y después retorno el TextColor. Igualmente podemos darnos cuenta de que hay una configuración de un patrón. Si el tipo de color es un RGB, fíjense que aquí está el doble, dos puntos, empieza por 20, su primer componente es 20, tomo este segundo componente y el tercer componente lo guardo en las variables y y z, y con eso hago un format para generar un string que lo retorno y lo asigno a la variable, en este caso C. Igual pasa con RGB, aquí está un RGB más genérico, que es el tipo de dato, un RGB, el tipo de datos enumerados RGB, pues simplemente genero toda una cadena. Lo estoy haciendo de otra forma para que vean la diferencia. Y si es blue, fíjense que la comparación es distinta. Devuelvo la cadena azul, y si ninguno de estos cumple con estas condiciones, me voy por acá donde es indistinto el valor que venga y devuelvo la cadena que tiene un punto. Para correrlo, pues tengo mi main, defino, lo apruebo con dos colores, tomo un elemento enumerado que es el color blue, doble dos puntos blue, y construyo un RGB, un color de tipo RGB, y le paso a sus tres componentes el valor 20, 10 y 255. Y después concateno ambos valores con el más, ya para ir probando ciertos conceptos a lo largo de cosas que no son importantes en el lenguaje, pero bueno, tocarlos, pues no indicarlos como puntos explícitos, indispensables en el curso. Información genérica que les puede ayudar a construir mejores programas. Como estamos utilizando Visual Studio Code con Rules Analyzer, entonces podemos darle Run. Y bueno, aquí está el resultado de la ejecución. Continuando con este ejemplo del uso del match, vamos a ver cómo se comporta utilizando un arreglo. Nosotros, fíjense, la primera instrucción que vemos en este ejemplo es declaración de un arreglo de 3 posiciones, 1, menos 2 y 6. Y empiezo con el match. Recuérdense que la idea de aquí de este match es hacer comparaciones contra patrones. Y lo primero que vemos en el primer ejemplo de este match, o en el primer caso, es que se comprueba el primer elemento, que sea 0, y el segundo y el tercero se guardan en la variable seco y en la variable third. El segundo ejemplo, y por aquí debería de cambiar la ejecución, es cuando empieza en 1, no me importa el segundo elemento, y el tercer elemento se guarda en una otra variable, en este caso third igual,
y se hace una impresión de una cadena. Lo mismo pasa acá con este patrón donde debe empezar en -1. Tengo la variable second, la almaceno allí y se ignora el resto. Este es muy interesante, este que viene a continuación, porque estoy utilizando una expresión de slice. Recuerden que los slices es una forma en que yo puedo trabajar con un arreglo, extraer ciertas porciones de ese arreglo, utilizando ciertos niveles o formas de expresiones para solamente atacar aquellos elementos que nos interesan. Fíjense que en este caso, este patrón indica que para que entre por acá, por esta opción de ejecución, debe empezar en 3. En second se guarda el segundo elemento y el resto del arreglo, que esta es la expresión que está acá, este arroba y este 2 puntos, se almacena en un elemento, en una variable que se llama tail. Por último, fíjense que este es todavía mucho más interesante. Se tiene el primer elemento, se coloca el resto del arreglo en uno que se llama middle, en una variable que se llama middle, utilizando la expresión arroba y 2 puntos, y después viene que el último elemento del arreglo, el último, se guarda en la variable last. Ya para terminar visualizar este ejemplo, vamos a crear una estructura y aplicar el match para comprobar ciertos patrones sobre esa estructura. Fíjense que aquí yo declaro mi variable for, la inicializo utilizando for tiene, creo que está al principio acá, tiene un componente, un X y un Y. X es una tupla que tiene dos valores, dos enteros sin signo, y tiene una componente Y. Cuando lo ve aquí, pues usted lo inicializa y después puede hacer comprobaciones sobre cada elemento de la tupla incluso, o sobre algún componente o miembro que forman parte de esa estructura. Fíjense que en este caso se va a meter por acá por esta opción cuando yo tengo un for cuya el primer componente de la tupla asignada al valor X sea 1. En ese caso, si eso pasa, entonces el segundo componente de la tupla se guarda en B y en este caso la variable Y va a contener el segundo miembro de esa estructura que se llama for. Acá pasa lo mismo, guardo, si la segunda componente Y es igual a 2, entonces trabajo con la primera y almaceno, fíjense lo que es interesante, almaceno en la variable I, lo que tenga, digamos, toda la tupla que forma parte de ese miembro que llamamos X. Esta va a guardar en la variable I. Entonces aquí lo imprimo, ¿ok? Y de último, me interesa, ya lo último, ya como opción, si esto no se cumple, entonces el segundo componente de la estructura se guarda en Y y el resto lo ignoro. Este 2 puntos es para ignorar. Para terminar esta lección número 4, entonces hagamos un resumen de los aspectos que hemos visto en esta lección. Hemos trabajado con dos nuevos tipos de datos a nivel de ROS. Uno son las estructuras y el otro son los enumerados. Vimos las potencialidades de cada uno. En el caso de las estructuras vemos cómo podemos armar conceptos de negocio, conceptos relacionados a un problema, con estructuras anidadas. Vimos el ejemplo de una persona, cómo tiene una dirección. También vimos la forma en que yo puedo hacer estructuras en las cuales los miembros son modificables. Para ello vimos algo de los conceptos de tiempo de vida de una variable, cómo yo tengo expresiones específicas en el caso de la estructura, funciones, incluso la declaración de variables, para declarar de manera explícita cómo se comporta el resultado de una función, cómo se maneja lo que es el estado correcto de una estructura con respecto a sus miembros. En el caso ya vimos algunos casos donde yo creaba, por ejemplo, llamaba una función dentro de un ámbito con una variable específica interna a ese ámbito y trataba de acceder a esa misma variable fuera de ese ámbito. Eso generaba algún error. Entonces ya vimos que hay connotaciones y digamos alertas
para trabajar con esa área de memoria a nivel de ROS. Enumerados también vimos juntos con Match, constituye una muy buena dupla. Match es una herramienta muy poderosa para comparar patrones y hacer el código también mucho más entendible, sobre todo cuando hacemos esas operaciones de comparación o de controlar el flujo de ejecución de un programa sobre la base de ciertos condicionales. Entonces, vimos unas herramientas muy poderosas dentro del lenguaje que nos van a servir para ir construyendo cada vez aplicaciones más sofisticadas y ya ver un ejemplo mucho más complejo donde podemos aplicar estos componentes que hemos visto. Bueno, para terminar, muchas gracias, agradeciendo al Tesoro de Polkadot por el apoyo y todo esto. Ellos son los que hacen posible que esto podamos realizarlo. Y bueno, invitarlos a la próxima lección donde veremos más elementos, componentes del lenguaje ROS que nos van a permitir construir, como les comenté, aplicaciones con más complejidad. Muchas gracias.